Hola y bienvenidos al canal. Hoy los llevo a 10 lugares increíbles en México, Baja California Sur, lugares que no sabías que existe. Un rincón espectacular de México y uno de los destinos más fascinantes para los amantes de la naturaleza. ¿Sabías que existe una playa en México donde el mar parece una alberca natural de color turquesa, o una isla donde puedes nadar junto a lobos marinos? Bienvenidos a Baja California Sur. Hoy te mostraré 10 lugares tan impresionantes que parecerán sacados de otro planeta. Así que, si amas la naturaleza, la aventura y los destinos fuera de lo común, este video es para ti. Desde playas de aguas cristalinas hasta cañones escondidos y montañas imponentes, esta región ofrece una belleza sin igual que dejará sin aliento a cualquier explorador. En este video te llevamos por un recorrido visual por los 10 lugares más increíbles de Baja California Sur. Desde playas vírgenes como Playa El Requesón hasta maravillas naturales como la Sierra de la Laguna e Isla Espíritu Santo. Descubre por qué esta región es uno de los mejores destinos de turismo natural en México. 10 lugares increíbles que destacan por su asombroso paisaje natural, y te aseguro que querrás incluirlos en tu lista de próximos destinos. Prepárate para conocer maravillas que pocos turistas han tenido el privilegio de ver y sumérgete en lo mejor de Baja California Sur, un paraíso por explorar. Quédate hasta el final porque el lugar número 10 te sorprenderá. Comencemos. Bahía de Balandra, La Paz. ¿Sabías que, en México existe una playa donde puedes caminar más de 100 metros mar adentro, y el agua apenas te llega a las rodillas? Bienvenido a Bahía de Balandra, el paraíso más transparente del Mar de Cortés. Considerada una de las playas más hermosas de México. Su icónica roca en forma de hongo y sus aguas tranquilas hacen que parezca un paraíso virgen. Ideal para nadar, hacer kayak o simplemente contemplar el atardecer. Bahía de Balandra se encuentra a solo 25 kilómetros, 30 minutos, al norte de La Paz, capital de Baja California Sur, en el Mar de Cortés. Bahía de Balandra forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, una zona natural protegida desde 2012. Bahía de Balandra tiene playa de aguas cristalinas y poco profundas con tonalidades turquesa. Es famosa por su formación rocosa natural conocida como el hongo de Balandra, ícono del estado. Bahía de Balandra está rodeada de manglares, dunas, montañas y senderos naturales, ideal para amantes de la naturaleza y la fotografía. Bahía de Balandra es hogar de más de 500 especies marinas, muchas de ellas endémicas. Puedes ver peces ángel, rayas, erizos, estrellas de mar y pequeños corales. También hay aves marinas y manglares que sirven como criadero natural. Las actividades recomendadas en Bahía de Balandra son snorkel y buceo ligero, en zonas cercanas a los manglares. Kayak y paddleboard, es ideal por sus aguas tranquilas y el senderismo por los cerros alrededor para obtener las mejores vistas panorámicas, fotografía paisajística y de vida silvestre. En Bahía de Balandra hay un límite de visitantes diarios. Solo se permite el acceso en 2 horarios por día. 8 de la mañana a 12 del mediodía y 1 de la tarde a 5 de la tarde. Máximo 450 personas por turno. No hay restaurantes ni tiendas dentro. Lleva agua, comida ligera y bolsa para basura. Está prohibido llevar sombrillas grandes, bocinas o hacer fogatas para preservar el entorno. Respeta las señales y no subas al hongo, es frágil y ya ha sido reparado antes. Bahía de Balandra es uno de los pocos ecosistemas vírgenes de México con acceso relativamente fácil. Declarada la playa más bonita de México por múltiples publicaciones y viajeros. Es un símbolo de la lucha ambiental en Baja California Sur. Los ciudadanos evitaron que fuera privatizada o convertida en complejo turístico. Balandra no es solo una playa, es un ecosistema completo. Tiene 7 bahías, dunas móviles, manglares y un sistema de arrecifes rocosos, todo en menos de 2 kilómetros de extensión. Cabo Pulmo, Reserva Marina. ¿Te imaginas un lugar donde puedas nadar junto a tortugas, bancos de miles de peces y tiburones, todo en aguas cristalinas protegidas por una comunidad? Ese lugar es Cabo Pulmo. Cabo Pulmo es un tesoro submarino protegido por la UNESCO. Hogar de uno de los arrecifes de coral más antiguos del Pacífico, donde puedes bucear entre tortugas, tiburones y peces multicolores. Se encuentra en la costa este de Baja California Sur,
en el Mar de Cortés, a unos 60 kilómetros al norte de San José del Cabo, 2 horas por carretera. Forma parte del Parque Nacional Cabo Pulmo, decretado como Área Natural Protegida en 1995 y Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO desde 2005. Es el único arrecife de coral duro vivo en el Golfo de California, con más de 20.000 años de antigüedad. Alberga más de 800 especies marinas, incluyendo tiburones, mantarrayas gigantes, tortugas, delfines y peces multicolores. Cabo Pulmo es considerado uno de los ecosistemas marinos más saludables del planeta y un ejemplo de éxito en la conservación comunitaria. Cabo Pulmo es un paraíso submarino, que ha sido llamado por Jacques Cousteau, el acuario del mundo. Las aguas son cristalinas y calmadas, ideales para buceo y snorkel, incluso para principiantes. Es un lugar libre de turismo masivo, enfocado en la sostenibilidad y el ecoturismo responsable. Las actividades imperdibles que pueden realizar en Cabo Pulmo son: snorkel guiado en los arrecifes y nadar con lobos marinos. Buceo profesional con avistamientos de tiburón toro, tiburón martillo o manta gigante, según la temporada. Paseos en kayak y recorridos en lancha. Caminatas y ciclismo de montaña por senderos naturales, y fotografía de fauna marina y paisajes vírgenes. En Cabo Pulmo no hay grandes resorts. El hospedaje es ecológico y gestionado por locales. El arrecife estuvo al borde del colapso por la sobrepesca en los 80. La comunidad local decidió prohibir la pesca y hoy es uno de los mayores casos de recuperación ecológica en el mundo. En ciertas épocas puedes ver hasta 10 especies diferentes de tiburones en un solo buceo. Cabo Pulmo, ubicado en Baja California Sur, es uno de los tesoros naturales más impresionantes de México. Con su arrecife de coral vivo y una increíble biodiversidad marina, este parque nacional es ideal para hacer snorkel, buceo y turismo ecológico. Cabo Pulmo es un ejemplo mundial de conservación y un destino que tienes que visitar al menos una vez en la vida. Sierra de la Laguna. ¿Sabías que, en Baja California Sur, tierra de playas y desiertos, existe un bosque de niebla con cascadas escondidas, árboles milenarios y especies que no existen en ningún otro lugar del mundo? Ese lugar es la Sierra de la Laguna, y hoy vamos a explorarlo. Sierra de la Laguna es un oasis montañoso en medio del desierto. Perfecto para senderismo, camping y avistamiento de fauna endémica. Desde lo alto, las vistas son impresionantes. La Sierra de la Laguna se localiza en el extremo sur de la península de Baja California, entre La Paz y Los Cabos. Forma parte de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, decretada en 1994 por el gobierno mexicano y considerada de alta prioridad ecológica mundial por la UNESCO. Sierra de la Laguna es una cadena montañosa con elevaciones de hasta 2.100 metros sobre el nivel del mar, donde el desierto se convierte en bosque de pino y encino, en pleno Baja California Sur. La Sierra de la Laguna es un verdadero microclima húmedo tipo oasis, con ríos, cascadas, pozas naturales y especies que no existen en ningún otro lugar del mundo. La Sierra de la Laguna es considerada un laboratorio viviente de evolución, por su aislamiento geográfico y variedad de ecosistemas, desde desierto, matorral tropical seco, bosque templado hasta selvas bajas caducifolias. Es hogar de más de 900 especies de flora, 23 de ellas endémicas de esta sierra. La Sierra de la Laguna es el principal captador de agua para toda la región sur de Baja California Sur, por lo que su preservación es vital. Las actividades destacadas que pueden realizar en la Sierra de la Laguna son: senderismo y trekking, de 1 a 3 días, dependiendo la ruta. Camping en zonas altas, ideal para astrofotografía. Rutas guiadas de observación de flora y fauna endémica y exploración de cascadas y pozas naturales, como las de Cañón de la Zorra, El Refugio y El Picacho. No hay servicios turísticos masivos, solo algunas cabañas ecológicas o campamentos comunitarios. Recomendamos llevar todo lo necesario. Contrata guías locales certificados para rutas largas o complejas. Lleva ropa térmica para las noches, ya que la temperatura puede bajar hasta 5 grados centígrados. No dejes basura, no recolectes plantas ni molestes a los animales. En solo 100 kilómetros puedes pasar del desierto árido al bosque húmedo montañoso, algo rarísimo en México. Es una de las zonas con mayor endemismo de la península. Aquí habitan especies como la lagartija espinosa de la sierra, que no existe en ningún otro lugar del planeta. En los días despejados desde la cima puedes ver el Mar de Cortés y el Océano Pacífico al mismo tiempo.
La Sierra de la Laguna es una joya oculta en el sur de Baja California, un oasis montañoso donde el desierto da paso a un mundo de ríos, cascadas y bosques templados. Descubre este lugar único lleno de biodiversidad, perfecto para senderismo, ecoturismo y aventuras al aire libre. Una experiencia que revela un lado de México que pocos conocen. Isla Espíritu Santo. ¿Sabías que, a menos de una hora de La Paz, existe una isla donde puedes nadar con leones marinos, caminar entre formaciones volcánicas y dormir bajo millones de estrellas? Hoy te llevo a la increíble Isla Espíritu Santo, una joya natural del Mar de Cortés que te va a dejar sin aliento. Isla Espíritu Santo forma parte del Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO. Aquí puedes nadar con lobos marinos, practicar paddleboard y explorar playas escondidas. Isla Espíritu Santo se encuentra a solo 25 kilómetros al noreste de La Paz, Baja California Sur. Forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, y desde 2005 fue declarada Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO. Isla Espíritu Santo es considerada una de las islas más hermosas del mundo y un modelo de conservación. Sus playas vírgenes, acantilados volcánicos, aguas turquesa y una vida marina impresionante hacen de Isla Espíritu Santo un lugar ideal para snorkel, kayak, observación de fauna, senderismo ecológico y fotografía de paisaje y vida silvestre. Isla Espíritu Santo forma parte del Acuario del Mundo, como lo llamó Jacques Cousteau. Es hogar de más de 500 especies de peces, 200 tipos de aves y reptiles endémicos. En la Isla Espíritu Santo es posible ver leones marinos, tiburones ballena, según temporada, delfines, mantarrayas, tortugas marinas y en ciertas temporadas, ballenas jorobadas y grises. Entre los lugares que pueden visitar en Isla Espíritu Santo se encuentran: Los Islotes son un pequeño archipiélago rocoso al norte de la isla, donde vive una colonia de leones marinos que puedes observar e incluso nadar con ellos. Snorkel guiado. Playa Ensenada Grande es reconocida como una de las playas más hermosas del mundo por medios internacionales. Bahía San Gabriel es excelente para kayak, observación de aves y manglares. La Cueva del Amor y las formaciones volcánicas son perfectas para la fotografía. El Sendero El Cardón y la Bonanza son rutas que permiten ver flora desértica y vistas panorámicas del Mar de Cortés. Las actividades destacadas que pueden realizar en Isla Espíritu Santo son: snorkel con leones marinos en los islotes, paseos en kayak bordeando acantilados y cavernas naturales, caminatas ecológicas guiadas para conocer la flora y fauna endémica, avistamiento de aves como fragatas, garzas, pelícanos, cormoranes y halcones, camping con cielo estrellado, solo con tour operadores autorizados, tours en lancha desde La Paz, los más populares. Solo se puede acceder con tour operadores autorizados, ya que es un área protegida. Está prohibido acampar por cuenta propia, pescar o dejar residuos. No hay tiendas ni baños en la isla. Hay que llevar todo y traerlo de vuelta. El turismo es responsable y se realiza con respeto por el entorno natural. En la Isla Espíritu Santo hay una especie de rata canguro y lagartija que solo existen en esta isla. A pesar de su cercanía con La Paz, se ha logrado mantener casi intacta por esfuerzos de conservación liderados por organizaciones civiles como Niparajá y Semarnat. El cielo nocturno aquí es uno de los más estrellados de México, ideal para astrofotografía o timelapses. Descubre Isla Espíritu Santo, un paraíso natural en el Mar de Cortés frente a La Paz, Baja California Sur. Patrimonio Mundial por la UNESCO, esta isla protegida ofrece playas vírgenes, snorkel con leones marinos, avistamiento de aves, caminatas ecológicas y paisajes que parecen sacados de otro planeta. Ideal para ecoturismo, fotografía y amantes de la naturaleza. No te lo puedes perder. Playa El Requesón, Bahía Concepción. ¿Te imaginas caminar por una lengua de arena que emerge en medio del Mar de Cortés y te lleva a una isla desierta? Hoy te muestro Playa El Requesón, el secreto mejor guardado de Baja California Sur, una joya virgen que te va a enamorar. Playa El Requesón es un banco de arena, conecta esta playa con una pequeña isla. Ideal para quienes buscan tranquilidad total y aguas transparentes. Playa El Requesón se encuentra a aproximadamente 65 kilómetros al sur de Mulegé y unos 500 kilómetros al norte de La Paz, por la carretera Federal 1. Forma parte de la impresionante Bahía Concepción, en la costa del Mar de Cortés.
Playa El Requesón es famosa por su banco de arena que conecta la playa con una pequeña isla, que solo es accesible a pie cuando la marea está baja. Esto crea un efecto visual impactante y muy atractivo para videos y fotos. Playa El Requesón tiene aguas cristalinas, poco profundas y templadas, perfectas para nadar, hacer snorkel o simplemente relajarse. Está rodeada por montañas desérticas, lo que crea un contraste bellísimo entre desierto y mar. Al estar lejos de grandes centros turísticos, El Requesón es ideal para desconectarse. La vista del banco de arena que emerge durante la marea baja es perfecta para tomas con dron o timelapses. En Playa El Requesón el agua calma y la fauna marina permiten actividades seguras como snorkel y kayak, incluso para principiantes. No hay hoteles, solo zona de camping básico en la playa, lo que da una experiencia natural y auténtica. Playa El Requesón es ideal para la observación de aves y caminatas ligeras por los alrededores desérticos. Aunque es un lugar tranquilo, puedes ver peces tropicales pequeños, estrellas de mar y caracoles y aves marinas como garzas, pelícanos y gaviotas. En temporada y con suerte, pueden observarse delfines o mantarrayas a lo lejos. Las actividades recomendadas son kayak al amanecer o atardecer, snorkel cerca de las formaciones rocosas, caminata por el banco de arena hasta la islita, camping bajo las estrellas, picnic frente al mar y fotografía de paisaje. Hay camping libre o económico, unos 100 pesos por vehículo. No hay servicios públicos, lleva tu agua, comida y bolsas para basura. No dejes rastro ya que es un ecosistema frágil y poco intervenido. El nombre El Requesón proviene del aspecto blanco y suave de su arena, que recuerda al queso. Es uno de los secretos mejor guardados del Mar de Cortés. Durante la marea baja, el banco de arena que aparece forma un efecto visual único, como una lengua de arena flotando en medio del mar. Es un lugar ideal para ver el bioluminiscente en ciertas noches oscuras, aunque es raro, se ha reportado. Explora Playa El Requesón, una playa virgen en Bahía Concepción, Baja California Sur, famosa por su banco de arena que conecta con una isla. Ideal para snorkel, kayak, camping y fotografía. Naturaleza pura en el Mar de Cortés. Un destino perfecto para ecoturismo, desconexión y paisajes únicos. Descubre este paraíso escondido. Dunas de El Mogote. ¿Qué pensarías si te dijera que hay un lugar en México donde puedes deslizarte por dunas de arena dorada mientras ves el Mar de Cortés? Hoy te llevo a El Mogote, el desierto que se encuentra con el océano en Baja California Sur. En las afueras de La Paz, estas dunas ofrecen una experiencia única, San Boardín con vistas al mar. También puedes ver el contraste entre el desierto y el océano. Las dunas de El Mogote se encuentran situadas justo frente a la Bahía de La Paz, en la península de El Mogote. Es accesible en unos 30 minutos desde el centro de La Paz, por un camino de terracería. También se puede llegar en lancha o kayak desde el malecón de La Paz. Las dunas de El Mogote son una formación desértica costera con dunas de arena dorada, muchas de las cuales alcanzan los 15 a 20 metros de altura. Desde la cima de las dunas se tiene una vista panorámica espectacular del Mar de Cortés, la ciudad de La Paz y los atardeceres más mágicos del estado. El contraste entre desierto y océano genera un paisaje único en México, ideal para tomas con dron o sesiones fotográficas. Las actividades principales que pueden realizar son: San Boardín, las dunas son perfectas para deslizarse con tabla, una actividad divertida y emocionante. Tours en cuatrimoto o 4x4, unas aventuras extremas entre la arena. Avistamiento de aves, especies endémicas y migratorias habitan la zona. Fotografía, especialmente al amanecer o al atardecer, la luz y la sombra sobre la arena crean imágenes impactantes. Kayak y paddleboard, en las aguas tranquilas que rodean El Mogote. Caminatas al atardecer para experimentar el silencio y la inmensidad del paisaje. Las dunas de El Mogote es hogar de aves como el halcón peregrino, garzas, pelícanos y espátulas rosadas. En las aguas cercanas, dependiendo de la temporada, pueden observarse tiburones ballena, delfines y mantarrayas. En las dunas hay presencia de flora desértica resistente al viento y la salinidad, como mezquites y cardones. Se puede llegar a las dunas de El Mogote desde La Paz, se toma la carretera hacia el Centenario, luego un camino de terracería hacia la península. Se recomienda ir en vehículo alto o 4x4, o bien contratar un tour. También se organizan recorridos en kayak o paddle desde el malecón de La Paz hasta la costa del Mogote. No hay servicios turísticos ni infraestructura en las dunas,
Lleva agua, protección solar biodegradable y sombrero. Las dunas pueden ser traicioneras si se exploran sin guía, mejor ir acompañado o con tour. El Mogote es una península natural que protege la Bahía de La Paz. En sus aguas se concentran grandes cantidades de plancton, atrayendo al tiburón ballena, que puede verse de noviembre a abril. Ha sido escenario de comerciales, videos musicales y campañas turísticas por su belleza surreal. Algunas dunas se mueven con el viento a lo largo del año, lo que hace que el paisaje siempre esté en transformación. Descubre las dunas de El Mogote en La Paz, Baja California Sur, un paisaje único donde el desierto y el mar se unen. Ideal para sandboarding, fotografía, aventuras en cuatrimoto y vistas espectaculares del atardecer. Uno de los lugares más asombrosos y poco conocidos de México. Explora este paraíso escondido en el Mar de Cortés. Isla Coronado, Loreto. ¿Sabías que en el corazón del Mar de Cortés existe una isla volcánica con playas caribeñas, delfines y leones marinos? Hoy te llevo a descubrir Isla Coronado, el secreto mejor guardado de Loreto, Baja California Sur. Sus aguas color esmeralda y su vida marina abundante la hacen un paraíso para snorkel y navegación. Se encuentra a aproximadamente 30 minutos en lancha desde el malecón de Loreto, pueblo mágico en el Mar de Cortés. Isla Coronado es parte del Parque Nacional Bahía de Loreto, una de las reservas marinas más importantes de México. Desde 1996, el Parque Nacional Bahía de Loreto protege más de 2.000 kilómetros cuadrados del Mar de Cortés, incluyendo 5 islas principales. La isla está formada por un volcán extinto, y puedes ver la forma del cráter desde el dron. Esto le da a la isla una geografía muy particular, acantilados de lava petrificada, formaciones rocosas negras y playas de arena blanca. Algunos tours ofrecen la opción de visitar otras islas cercanas como Isla Danzante o Isla del Carmen en el mismo recorrido. Isla Coronado es famosa por sus aguas turquesa cristalinas, ideales para nadar, practicar snorkel y avistar vida marina. Su biodiversidad marina es impresionante. Tortugas, mantarrayas, delfines y hasta leones marinos descansan en sus playas y rocas. La playa principal de la isla tiene arena blanca fina como talco, y es considerada una de las más hermosas de todo México. Los atractivos principales para los visitantes de Isla Coronado son snorkel y buceo en arrecifes de coral con abundante vida marina. Se pueden ver peces globo, peces ángel, erizos y más. Avistamiento de fauna marina durante el tour en lancha, se pueden ver delfines saltando, tortugas marinas, y en ciertas temporadas, incluso ballenas. Islote de lobos marinos, una colonia habita cerca de la isla y puede observarse desde la lancha o al hacer snorkel a cierta distancia. Senderismo en terreno volcánico, hay caminatas cortas para explorar los paisajes rocosos y tener vistas elevadas del mar. Picnic frente al mar, muchos tours incluyen tiempo libre para relajarte en la playa, comer y disfrutar del entorno natural. Isla Coronado es parte de un área natural protegida, ANP, y está bajo manejo de la CONAMP. Es zona de anidación de aves marinas como gaviotas, cormoranes, pelícanos y fragatas. El acceso a la Isla Coronado está regulado, se paga una tarifa de conservación y se prohíbe llevar mascotas o dejar basura. En la isla hay muy poca sombra natural en la isla, por lo que se recomienda sombrilla o toldo portátil. No hay restaurantes ni tiendas en la isla. Lleva tu agua y alimentos, y recoge toda tu basura. Es necesario reserva con tour autorizado, ya que no está permitido ir por cuenta propia sin autorización de CONAMP. Explora Isla Coronado, una joya volcánica frente a Loreto, en Baja California Sur. Disfruta de sus aguas cristalinas, playas de arena blanca, snorkeling con vida marina y paisajes únicos del Mar de Cortés. Un paraíso natural que tienes que conocer. Laguna San Ignacio. Imagina estar en una lancha, en silencio total, hasta que una ballena gris se te acerca, te observa, y se deja acariciar. Esto no es un documental, es Laguna San Ignacio, el santuario de ballenas más mágico del mundo. Laguna San Ignacio es uno de los mejores lugares del mundo para ver de cerca a la ballena gris. Durante el invierno, puedes tocarlas desde la lancha. Una experiencia única. La Laguna San Ignacio se encuentra en la costa del Océano Pacífico, en la región del municipio de Mulegé, al norte de Baja California Sur. Forma parte de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, una de las áreas naturales protegidas más grandes de México.
El acceso se hace principalmente por carretera desde San Ignacio Pueblo, a unas 2 a 3 horas, a través de caminos parcialmente pavimentados o de terracería. Se recomienda vehículo 4x4 si vas por tu cuenta. Entre los meses de enero a abril, la Laguna San Ignacio se convierte en el escenario de uno de los espectáculos más asombrosos del mundo natural, la llegada de la ballena gris. Las ballenas migran desde el Ártico, Alaska, hasta esta zona cálida para dar a luz y cuidar a sus crías. Las ballenas grises viajan más de 10.000 kilómetros desde el Ártico hasta esta laguna cada año. Algunos habitantes locales dicen que las ballenas reconocen a los lancheros porque regresan cada temporada. Durante la temporada, hay más ballenas que personas en la laguna. La experiencia ha sido recomendada por revistas como National Geographic y Lonely Planet. Laguna San Ignacio es uno de los pocos lugares en el mundo donde las ballenas se acercan voluntariamente a las embarcaciones. Algunas incluso permiten que las toques suavemente. Laguna San Ignacio es un ecosistema prístino y remoto con playas vírgenes, manglares, dunas costeras y salinas. Además de ballenas, puedes ver delfines, lobos marinos, tortugas, aves marinas migratorias, como garzas, ibis y flamencos. Laguna San Ignacio es ideal para quienes buscan turismo de naturaleza y experiencias auténticas, lejos de lo comercial. Las actividades destacadas para los visitantes en Laguna San Ignacio son: avistamiento de ballenas en pangas con barcos pequeños y guías certificados, fotografía de fauna y paisajes, atardeceres espectaculares, cielos estrellados, con 0 contaminaciones lumínicas, y vida silvestre, caminatas ecológicas y kayak en zonas tranquilas de la laguna, turismo rural y cultural en comunidades cercanas, como los campamentos ecoturísticos manejados por locales. Laguna San Ignacio fue declarada Sitio Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO como parte de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Es un santuario de reproducción para especies en peligro y área Ramsar de humedales de importancia internacional. El turismo está estrictamente regulado por normas de conservación, y la experiencia es completamente ecoamigable. Reserva con anticipación en campamentos ecoturísticos certificados, como Cuyimá, Ecoturismo Malarrimo o Antonio Seco Tours. Descubre Laguna San Ignacio, el mejor lugar en México para avistar ballenas grises de cerca. Un santuario natural en Baja California Sur, donde puedes vivir una experiencia única con estos gigantes del mar. Naturaleza, conservación y magia marina en un solo destino. Las ballenas grises viajan más de 10.000 kilómetros desde el Ártico hasta esta laguna cada año. Algunos habitantes locales dicen que las ballenas reconocen a los lancheros porque regresan cada temporada. Durante la temporada, hay más ballenas que personas en la laguna. La experiencia ha sido recomendada por revistas como National Geographic y Lonely Planet. Playa Los Cerritos, Pescadero. Hay playas para nadar, hay playas para surfear, y luego está Playa Los Cerritos, donde el océano se convierte en estilo de vida. ¿Quieres sentir la vibra de Baja California Sur? Este es el lugar. Playa Los Cerritos es el paraíso de los surfistas. Con olas consistentes, un ambiente relajado y atardeceres de película, es ideal para escapadas playeras. Playa Los Cerritos se encuentra en la costa del Pacífico, en la comunidad de El Pescadero, a solo 15 minutos al sur de Todos Santos y aproximadamente a 1 hora en auto desde Cabo San Lucas. Esta ubicación estratégica la convierte en una parada ideal para quienes recorren la costa occidental de la península. Playa Los Cerritos es conocida por ser una de las mejores playas para surfear en toda la península, gracias a su oleaje consistente y apto tanto para principiantes como para surfistas avanzados. A diferencia de muchas playas del Pacífico, tiene una pendiente suave y arena fina, lo que permite nadar con mayor seguridad, aunque siempre con precaución. Playa Los Cerritos está rodeada de palmeras, colinas verdes y un ambiente bohemio, ideal para viajeros que buscan una experiencia relajada y auténtica. Las actividades imperdibles en Playa Los Cerritos son: surf para todos los niveles, hay varias escuelas locales que ofrecen clases y renta de tablas. El oleaje varía durante el año, invierno ofrece olas más suaves, mientras que en verano puede haber swells más grandes. Nadar y tomar el sol, su extensión amplia y arena dorada son ideales para largas caminatas o relajarte bajo una sombrilla. Yoga y bienestar frente al mar, algunos alojamientos ofrecen clases al aire libre con vistas al océano. También pueden hacer snorkel y bodyboard, en zonas más tranquilas y paseos a caballo al atardecer sobre la playa. En Playa Los Cerritos el ambiente es relajado, bohemio y artístico. Es común ver a mochileros,
surfistas internacionales y locales conviviendo. En la zona hay tienditas de artesanías, food trucks y cafés orgánicos, ideales para grabar tomas de estilo de vida o entrevistas espontáneas. Hay festivales pequeños de música y mercados de productos locales en fechas específicas. Las opciones de hospedaje van desde campings rústicos junto al mar hasta hoteles boutique y ecolodges. Además de las ballenas jorobadas que se ven a lo lejos en temporada, puedes encontrar delfines, aves marinas, mantarrayas y tortugas marinas que anidan en la región. Algunas organizaciones locales participan en programas de conservación. La zona ha sido elegida varias veces como uno de los top destinos para surfear sin multitudes por revistas como Outside y Surfer. Conoce Playa Los Cerritos, una joya escondida de Baja California Sur. Ideal para surfistas, viajeros bohemios y amantes del mar. Explora este paraíso del Pacífico mexicano, a solo minutos de Todos Santos y a 1 hora de Cabo San Lucas. Un destino imperdible en tu ruta por México. Cañón de Santa Teresa, Sierra de San Francisco. Una joya escondida en el desierto. Con pinturas rupestres de más de 7000 años de antigüedad y vistas espectaculares. Perfecto para los amantes de la historia y el trekking. El Cañón de Santa Teresa se encuentra en el corazón de la Sierra de San Francisco, una región remota y casi virgen en Baja California Sur. El cañón está cerca de San Ignacio, aproximadamente a 200 kilómetros al norte de Loreto y a unas 2 a 3 horas en auto de la carretera transpeninsular. Este lugar forma parte de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, una de las áreas más protegidas de Baja California Sur. El cañón ofrece vistas impresionantes de formaciones rocosas, barrancos, caídas de agua y la vegetación de la Sierra de San Francisco. Un paraíso para los amantes de la fotografía y la naturaleza. Para los viajeros que disfrutan del senderismo y aventura, el Cañón de Santa Teresa es perfecto. Las caminatas te llevan a través de terrenos desérticos, acantilados rocosos y paisajes escarpados que ofrecen vistas espectaculares. Debido a su ubicación remota, el cañón no está saturado de turistas, lo que le da un toque de exclusividad y una sensación de aventura más auténtica. Las actividades que pueden hacer en el Cañón de Santa Teresa son: senderismo en el cañón. Uno de los mayores atractivos es hacer una caminata por el Cañón de Santa Teresa, conocido por su belleza agreste y formaciones geológicas únicas. El recorrido te llevará a través de cañones, barrancos y hacia un río subterráneo que crea pequeños estanques y cascadas. Este cañón es famoso por sus pinturas rupestres, que datan de más de 7000 años de antigüedad. Estas pinturas fueron realizadas por los antiguos habitantes de la región, los cochimíes. Hay varias pinturas prehispánicas que narran historias de la vida y las creencias de estas culturas. Las pinturas representan animales, figuras geométricas y escenas de la vida cotidiana, lo que hace de esta zona un sitio arqueológico muy interesante. Gracias a su aislamiento, el Cañón de Santa Teresa es un excelente lugar para acampar bajo las estrellas y disfrutar de la naturaleza. Se recomienda acampar en la zona de Santa Teresa, donde se pueden disfrutar de las vistas al atardecer y amanecer, con montañas que se iluminan en tonos rojizos y anaranjados. En el Cañón de Santa Teresa y sus alrededores, puedes observar una gran variedad de flora y fauna, como cactus gigantes, especies endémicas de plantas, y fauna salvaje como venados, zorros, jabalíes y diversas especies de aves. Las aves rapaces, como los halcones y águilas, son comunes en la región. La Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna en la que se encuentra el Cañón de Santa Teresa es un lugar protegido debido a su biodiversidad única. Las pinturas rupestres y los sitios arqueológicos que salpican la zona también son objeto de protección para preservar este patrimonio histórico. Existen programas locales de ecoturismo que ofrecen recorridos guiados para aprender sobre la flora, fauna y las tradiciones ancestrales de los habitantes de la región. La mayoría de los viajeros eligen hospedarse en San Ignacio o en Los Héroes, pequeños pueblos cercanos que ofrecen alojamientos sencillos y rústicos. También hay opciones de camping en la zona del cañón y áreas cercanas, lo que te permite experimentar la vida en medio de la naturaleza. El terreno es áspero y rocoso, así que es esencial usar ropa ligera y cómoda, además de botas de senderismo. Como el Cañón de Santa Teresa es un lugar protegido, es fundamental no dañar las formaciones rocosas ni las pinturas rupestres. Aventura en Baja California Sur. Descubre el impresionante Cañón de Santa Teresa en la Sierra de San Francisco, un lugar lleno de historia, arte rupestre y naturaleza virgen. Aprende todo sobre este paraíso oculto y cómo disfrutar de este destino único para los amantes del senderismo, ecoturismo y patrimonio cultural.
Estos destinos no solo ofrecen belleza natural, sino también una variedad de actividades que permiten a los visitantes disfrutar plenamente de la riqueza de Baja California Sur. 10 lugares increíbles en Baja California Sur, donde la naturaleza se muestra en su máxima expresión. Desde las tranquilas playas de Playa El Requesón hasta el misterio de los cañones de Santa Teresa, cada uno de estos destinos tiene algo único que ofrecer, ya sea un contacto directo con la fauna, paisajes impresionantes o un vistazo al pasado a través del arte rupestre. Sin duda, Baja California Sur es un tesoro escondido que debes conocer si eres un amante del ecoturismo y la aventura. Baja California Sur es un paraíso donde el desierto se encuentra con el mar, la vida salvaje te sorprende y la tranquilidad te envuelve. Si buscas un destino para reconectar con la naturaleza y vivir aventuras inolvidables, este es tu lugar. ¿Cuál de estos lugares increíbles te gustaría visitar primero? ¿Conoces algún otro secreto de Baja California Sur? Déjanos tus comentarios abajo. No olvides regálame un like si quieres saber más sobre estos y otros destinos en México. Comparte este video con alguien que necesite vacaciones y suscribirte para más contenido sobre los mejores lugares turísticos de México. Nos vemos en la próxima aventura.